salieron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Juan 21, 3. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Así que la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Juan 21, 6. Se cuenta que los discípulos pescaron toda la noche y no atraparon nada. Entonces Jesús apareció en escena y les dijo que volvieran a echar las redes, pero que esta vez las echaran del lado derecho. Pedro obedeció la voz de Jesús y echó sus redes una vez más al agua. Cuando apenas un momento antes el agua se quedó completamente vacía de peces, las redes casi se rompieron por la cantidad de peces que se obtuvieron. Juan 21, 3, 6. El hombre, que pesca durante toda la noche de la ignorancia humana, intenta realizar sus deseos mediante el esfuerzo y la lucha, solo para descubrir al final que su búsqueda es infructuosa. Cuando el hombre descubra que su conciencia de ser es Cristo Jesús, obedecerá su voz y dejará que ella dirija su pesca. Lanzará su anzuelo en el lado correcto, aplicará la ley de la manera correcta y buscará en la conciencia lo deseado. Al encontrarlo allí, sabrá que se multiplicará en el mundo de la forma. Aquellos que han tenido el placer de pescar saben la emoción que es sentir el pez en el anzuelo. A la mordida del pez le sigue el juego del pez, este juego, a su vez, le sigue el aterrizaje del pez. Algo similar ocurre en la conciencia del hombre cuando pesca las manifestaciones de vida. Los pescadores saben que si quieren capturar peces grandes, deben pescar en aguas profundas; si quieren capturar una gran cantidad de vida, deben dejar atrás las aguas poco profundas con sus numerosos arrecifes y barreras y lanzarse a las aguas azules profundas donde juegan los grandes. Para captar las grandes manifestaciones de la vida es necesario entrar en estados de conciencia más profundos y libres; solo en estas profundidades viven las grandes expresiones de la vida. He aquí una fórmula sencilla para una pesca exitosa. En primer lugar, decide qué es lo que quieres expresar o poseer. Esto es esencial. Debes saber con certeza qué es lo que quieres de la vida antes de poder pescarlo. Una vez que hayas tomado tu decisión, apártate del mundo de los sentidos, quita tu atención del problema y céntrate en simplemente ser, repitiendo en voz baja pero con sentimiento: yo soy. A medida que tu atención se retira del mundo que te rodea y se coloca en el yo soy, de modo que te pierdes en el sentimiento de simplemente ser, te encontrarás soltando el ancla que te ataba a las aguas poco profundas de tu problema, y sin esfuerzo te encontrarás moviéndote hacia las profundidades. La sensación que acompaña a este acto es de expansión. Sentirás que te elevas y te expandes como si realmente estuvieras creciendo. No tengas miedo de esta experiencia de flotar y crecer, porque no vas a morir a nada más que a tus limitaciones. Sin embargo, tus limitaciones morirán a medida que te alejes de ellas, porque viven solo en tu conciencia. En esta conciencia profunda o expandida, te sentirás como un poderoso poder palpitante, tan profundo y rítmico como el océano. Esta sensación expandida es la señal de que ahora estás en las profundas aguas azules donde nadan los peces grandes. Supón que los peces que decidiste pescar fueran la salud y la libertad; comienzas a pescar en esta profundidad palpitante y sin forma de ti mismo en busca de estas cualidades o estados de conciencia sintiendo: yo soy saludable, yo soy libre. Continúas afirmando y sintiéndote sano y libre hasta la convicción de que son tan posesivos contigo. A medida que la convicción nazca dentro de ti, de modo que todas las dudas desaparezcan y sepas y sientas que estás libre de las limitaciones del pasado, sabrás que has enganchado estos peces. La alegría que recorre todo tu ser al sentir que eres aquello que deseabas ser es igual a la emoción del pescador cuando engancha su pez. Ahora viene el juego del pez, que se logra volviendo al mundo de los sentidos. Al abrir los ojos al mundo que te rodea, la convicción y la conciencia de que estás sano y libre deben estar tan establecidas dentro de ti que todo tu ser se estremezca de anticipación. Entonces, mientras caminas a través del intervalo de tiempo necesario que tomará a las cosas sentidas para encarnarse, sentirás una emoción secreta al saber que dentro de poco eso que ningún hombre ve, pero eso que tú sientes y sabes que eres, será aterrizado. En un momento en que no pienses, mientras camines fielmente en esta consciencia, comenzarás a expresar y poseer aquello que eres consciente de ser y poseer, experimentando con el pescador la alegría de atrapar el pez grande. Ahora, id y pescad las manifestaciones de la vida, echando vuestras redes en el lado correcto. Siguiente capítulo. Que estas palabras penetren en vuestros oídos.
porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Lucas 9:44. Que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. No seáis como los que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Dejad que estas revelaciones penetren profundamente en vuestros oídos, porque después de que el Hijo, idea, es concebido, el hombre con sus falsos valores, razón, intentará explicar el porqué y el cómo de la expresión del Hijo, y al hacerlo, lo hará pedazos. Después de que los hombres hayan convenido en que cierta cosa es humanamente imposible y, por lo tanto, no se puede hacer, dejemos que alguien logre lo imposible. Los sabios que dijeron que no se podía hacer comenzarán a decirnos por qué y cómo sucedió. Después de que todos hayan terminado de rasgar la túnica sin costuras. Juan 19:23, a causa de la manifestación, estarán tan lejos de la verdad como cuando proclamaron que era imposible. Mientras el hombre busque la causa de la expresión en lugares distintos del que la expresa, buscará en vano. Durante miles de años, al hombre se le ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Ninguna manifestación viene a mí si yo no la atraigo. Juan 6:44, pero el hombre no lo creerá. Prefiere creer en causas externas a él mismo. En el momento en que aquello que no se veía se vuelve visible, el hombre está preparado para explicar la causa y el propósito de su aparición. Así, el Hijo del Hombre, idea que desea manifestarse, está siendo constantemente destruido a manos del hombre, explicación razonable o sabiduría. Ahora que tu conciencia se te revela como causa de toda expresión, no regreses a la oscuridad de Egipto con sus muchos dioses. Solo hay un Dios. El único Dios es tu Dios. Conciencia. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Daniel 4:35. Si todo el mundo estuviera de acuerdo en que cierta cosa no puede ser expresada y, sin embargo, tú llegaras a ser consciente de ser aquello que ellos habían acordado que no podía ser expresado, lo expresarías. Tu conciencia nunca pide permiso para expresar aquello que eres consciente de ser. Lo hace de manera natural y sin esfuerzo, a pesar de la sabiduría del hombre y de toda oposición. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Lucas 10:4, 2 Reyes 4:29. Esto no es una orden para ser insolente o antipático, sino un recordatorio de no reconocer a un superior, de no ver en nadie una barrera a tu expresión. Nadie puede detener tu mano ni cuestionar tu capacidad de expresar aquello que eres consciente de ser. No juzguéis según las apariencias de las cosas, porque todas son como nada a los ojos de Dios. Todas las naciones son como nada ante Él, son consideradas por Él como menos que nada y sin significado. Isaías 40:17. Cuando los discípulos, a través de su juicio de apariencias, vieron al niño loco. Marcos 9:17, 29, Lucas 9:37, 43, pensaron que era un problema más difícil de resolver que otros que habían visto, y por eso no lograron curarlo. Al juzgar según las apariencias, olvidaron que todas las cosas eran posibles para Dios. Mateo 19:26, Marcos 10:27. Hipnotizados como estaban por la realidad de las apariencias, no podían sentir la naturalidad de la cordura. La única manera de evitar tales fracasos es tener siempre presente que tu conciencia es el Todopoderoso, la presencia omnisciente. Sin ayuda, esta presencia desconocida dentro de ti expresa sin esfuerzo aquello que eres consciente de ser. Sé perfectamente indiferente a la evidencia de los sentidos, para que puedas sentir la naturalidad de tu deseo, y tu deseo se realizará. Apártate de las apariencias y siente la naturalidad de esa percepción perfecta que hay en ti, una cualidad de la que nunca debes desconfiar ni dudar. Su comprensión nunca te llevará por mal camino. Tu deseo es la solución de tu problema. Cuando el deseo se hace realidad, el problema se disuelve. No se puede forzar nada hacia afuera ni siquiera con el mayor esfuerzo de la voluntad. Solo hay una manera de ordenar las cosas que se quieren, y es asumiendo la conciencia de las cosas deseadas. Hay una gran diferencia entre sentir una cosa y simplemente conocerla intelectualmente. Debes aceptar sin reservas el hecho de que al poseer, sentir, una cosa en la conciencia, has comandado la realidad que hace que llegue a existir en forma concreta.
Debes estar absolutamente convencido de que existe una conexión ininterrumpida entre la realidad invisible y su manifestación visible. Tu aceptación interior debe convertirse en una convicción intensa e inalterable que trascienda tanto la razón como el intelecto, renunciando por completo a cualquier creencia en la realidad de la exteriorización excepto como reflejo de un estado interior de conciencia. Cuando realmente comprendas y creas estas cosas, habrás construido una certeza tan profunda que nada podrá hacerte tambalear. Tus deseos son las realidades invisibles que responden únicamente a los mandatos de Dios. Dios ordena que lo invisible aparezca al afirmar que Él es lo que se le ordena. Se hizo igual a Dios y no consideró que fuera cosa a que aferrarse hiciera las obras de Dios. Filipenses 2, 6. Ahora deja que este dicho penetre profundamente en tu oído. Sé consciente de ser aquello que quieres aparecer. Siguiente capítulo. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis? Marcos 8, 18. La verdadera clarividencia no se apoya en tu capacidad de ver cosas que están fuera del alcance de la vista humana, sino en tu capacidad de entender lo que ves. Cualquiera puede ver un informe financiero, pero muy pocos pueden leer un informe financiero. La capacidad de interpretar el informe es la señal de que se tiene una vista clara o clarividencia. Nadie sabe mejor que el autor que todos los objetos, animados e inanimados, están envueltos en una luz líquida que mueve y pulsa con una energía mucho más radiante que los propios objetos, pero también sabe que la capacidad de ver esas auras no es igual a la capacidad de entender lo que uno ve en el mundo que le rodea. Para ilustrar este punto, he aquí una historia que todo el mundo conoce, pero que solo el auténtico místico o clarividente ha comprendido realmente. Sinopsis. La historia de Dumas el Conde de Montecristo es, para el místico y verdadero clarividente, la biografía de todas las personas. Sinopsis 1. Edmond Dantes, un joven marinero, encuentra muerto al capitán de su barco. Tomando el mando del navío en medio de un mar agitado por una tormenta, intenta conducir la nave hasta un lugar donde poder echar el ancla. Comentario 1. La vida misma es un mar agitado por las tormentas en el que el ser humano lucha mientras intenta dirigirse hacia un puerto de descanso. Sinopsis 2. Dantes tiene un documento secreto que debe ser entregado a un hombre al que no conoce, pero que se presentará ante el joven marinero a su debido tiempo. Este documento es un plan para liberar al emperador Napoleón de su prisión en la isla de Elba. Comentario 2. Dentro de cada persona hay un plan secreto que liberará al poderoso emperador que está en su interior. Sinopsis 3. Cuando Dantes llega al puerto, 3 hombres, quienes, mediante adulaciones y lisonjas, han logrado congraciarse con el actual rey, temiendo cualquier cambio que pudiera afectar a sus puestos en el gobierno, hacen que el joven marinero sea arrestado y encerrado en las catacumbas. Comentario 3. El ser humano, en su intento de hallar seguridad en este inmundo, se deja llevar por las falsas luces de la codicia, la vanidad y el poder. La mayoría de las personas creen que la fama, la riqueza o el poder político las van a proteger de las tormentas de la vida. De modo que intentan adquirir estas cosas como anclas en sus vidas, para acabar descubriendo, en su búsqueda de estas cosas, que gradualmente van perdiendo el conocimiento de su vertedero ser. Si el ser humano pone su fe en cosas que no son él mismo, con el tiempo, aquello en lo que pone su fe lo destruye. En ese momento, será como alguien que está prisionero en la confusión y la desesperación. Sinopsis 4. Ahí, en esa tumba, Dantes es olvidado y dejan que se pudra. Pasan muchos años. Entonces, un día Dantes, que, a esas alturas, ya es un esqueleto viviente, oye unos golpes en el muro de su celda. Tras responder a esos golpes, oye la voz de alguien que está al otro lado del muro. Dantes retira una piedra y descubre a un viejo sacerdote que lleva tanto tiempo en prisión que nadie conoce ya el motivo de su encarcelamiento ni el tiempo que lleva ahí. Comentario 4. Ahí, detrás de esos muros de oscuridad mental, la persona permanece en lo que parece una muerte en vida. Después de muchos años de decepción y desilusión, se aleja de esos falsos amigos y descubre en su interior al anciano, su conciencia de ser, que ha estado enterrado desde el día en que creyó ser un ser humano y olvidó que era Dios. Sinopsis 5. El viejo sacerdote, que había estado excavando durante años para salir de esa tumba en vida, acaba descubriendo que lo había hecho en dirección a la tumba de Dantes.
Entonces se resigna a su suerte y decide encontrar su alegría y su libertad instruyendo a Dantes sobre todo lo que sabe de los misterios de la vida y ayudándolo a escapar. Al principio Dantes está impaciente por recibir toda esa información, pero el viejo cura, con la infinita paciencia acumulada durante su largo confinamiento, le muestra lo poco preparado que está para recibir esos conocimientos, porque su mente está ansiosa. De modo que, con calma filosófica, le va revelando lentamente al joven los misterios de la vida y del tiempo. Comentario 5. Esta revelación es tan maravillosa que cuando la persona la oye por primera vez quiere recibirla toda de golpe, pero descubre que después de los numerosos años que ha pasado creyendo que era un ser humano, ha olvidado de una forma tan absoluta mi verdadera identidad que ahora es incapaz de absorber este recuerdo de una sola vez. Además, descubre que solo puede hacerlo a medida que vaya abandonando todos sus valores y opiniones humanos. Sinopsis 6. Mientras Dantes madura bajo las enseñanzas del viejo sacerdote, el anciano descubre que está viviendo cada vez más en la consciencia del joven. Finalmente, le transmite su última dosis de sabiduría a Dantes, preparándolo para ocupar puestos de confianza. Luego le revela la existencia de un tesoro inagotable que está enterrado en la isla de Montecristo. Comentario 6. Cuando la persona abandona esos valores humanos tan queridos absorbe cada vez más luz, el viejo sacerdote, hasta que, finalmente, se convierte en la luz y sabe que él es el anciano. Yo soy la luz del mundo. Sinopsis 7. Ante esta revelación, las paredes de la catacumba que los separaban del océano se derrumban, matando al anciano. Los guardias, al descubrir el accidente, introducen el cuerpo del viejo cura en un saco para lanzarlo al mar. Mientras van a buscar una camilla, Dantes extrae el cuerpo del viejo sacerdote y se introduce dentro del saco. Los guardias, ignorantes de este cambio de cuerpos, lanzan a Dantes al agua. Comentario 7. El fluir de la sangre y del agua en la muerte del viejo sacerdote es comparable al fluir de la sangre y el agua del costado de Jesús cuando los soldados romanos lo atravesaron con la lanza, un fenómeno que siempre tiene lugar durante el parto, aquí simbolizando el nacimiento de una consciencia superior. Sinopsis 8. Dantes se libera del saco, va a la isla de Montecristo y descubre el tesoro enterrado. Entonces, pertrechado con esa fabulosa riqueza y con su sabiduría, se deshace de su identidad humana de Edmond Dantes y adopta el título de Conde de Montecristo. Comentario 8. La persona descubre que su consciencia de ser es el inagotable tesoro del universo. Ese día, cuando hace este descubrimiento, deja de ser humano y despierta como Dios. Sí, Edmond Dantes se convierte en el Conde de Montecristo. El hombre se convierte en Cristo.